Donde lo habíamos dejado el capítulo anterior, Clarice, gracias a Ed, por fin comprendía qué hacer ahora, y en cuanto regresa en el tiempo, procede a contarle todo. Por otro lado, vemos a la linda Abel toda malherida, dirigiéndose a la capilla. Mientras lo hacía, murmuraba que todo pronto terminaría, pero de repente se termina topando con Tito Ed, y el preocupado le pregunta si quiere agua o jugo. Pero antes de eso, debemos retroceder unos cuantos años atrás, para saber cómo Abel terminó así. Sin más dilación, iniciamos en su recuerdo más antiguo, que es el del cielo en un puerto donde las gaviotas volaban y dos niños andaban corriendo bajo el cálido sol. De pronto, una pequeña Abel les menciona que cuando corran miren al suelo, porque podrían tropezarse con alguna roca. A pesar de lo dicho, uno de ellos no le presta atención y vemos como segundos después, se termina cayendo. Al cabo de un buen rato, vemos que se dirigió a un orfanato. La razón de ello es que a partir de hoy era huérfana. Resulta que los padres de Abel se fueron de su tierra natal para escapar de la guerra, buscando refugio en la ciudad comercial de Oldrek. Sin embargo, la situación no cambió mucho, porque sus padres fueron usados y estafados, y al final del día, incluso comer un pedazo de pan era una lucha. Por eso mismo, tomaron la difícil decisión de abandonarla enfrente de una iglesia. Pero antes, su padre le compró los sándwiches, galletas y leche, que tanto le gustaban, y mientras comía le pide a su pequeña que espere aquí mientras vuelve. La linda Abel asiente. Con eso dicho, el hombre se marcha, pero mientras lo hacía, vemos cómo rompe en llanto por abandonar a su hermosa niña, y como no aguantaba más empieza a correr. Por otro lado, vemos que Abel era consciente de ello, y mientras veía a su padre marcharse, murmura las palabras: gracias por todo tu esfuerzo. En cuanto termina de comer, se dirige al puerto y después al orfanato del Dros, que era uno de los mejores de la orden de Tellos, y su mayor virtud era la diligencia, y eso aplicaba también a los niños. Además de ello, 1 hora al día le dedicaban a Dios, y así pasó el tiempo, y un día encontró un laúd abandonado en el puerto, y en cuanto aprendió a tocar himnos, la dejaron quedarse más tiempo en la iglesia. Y gracias a ello, escapó de tareas laborales más duras, y entonces un día, el sacerdote Verdeo fue aceptado en la capital sagrada. Debido a ello, muchos mercaderes de la ciudad le dieron dinero en forma de ofrenda, para que los ayudara también a ingresar a la capital sagrada. Verdeo por supuesto aceptó, y sin querer se chocó con una vela al tomar el dinero, lo que provocó que se incendiara su túnica, pero de pronto Abel le lanzó un baldado de agua para apagar el fuego. Verdeo, que se percató de ello, queda en shock, y no era para menos, porque esa niña había preparado varios baldes de agua, y curioso le pregunta si sabía que eso pasaría. Ella le dice que sí, y ve cosas como esas en sus sueños, 1 o 2 veces al mes, aunque no puede ver su propio futuro. Verdeo, al oír eso, la toma rápidamente de la mano, y le menciona que es un honor ser el primero en descubrir a la Santa de Tellos. A partir de ese día, la vida de Abel cambió drásticamente, y ahora tenía un séquito de 10 asistentes, comida lujosa, y aunque tenía que rezar a diario, soportar lecciones de etiqueta y sacrificar su sueño para estudiar, no era nada comparado a la vida de pobreza. Así pasó el tiempo, y ya había recibido 3 bautismos del Santo Papa, Arzobispo y Sumo Apóstol. Además de ello, grabó la bendición de la protección sagrada en su cuerpo, heredando la voluntad del imperio sagrado. Y con cada bautismo y bendición, el poder divino dentro de ella se volvía más fuerte. Debido a ello, un día fue capaz de ver su propio futuro por primera vez, que era que moría a manos del dragón de la lanza santa. Debido a eso, le dijo al arzobispo Verdeo que dejaría de ser la santa, y como estaba muy agradecida por todo lo que hicieron por ella, serviría a Tellos de otra forma. Eso por supuesto no le agradó para nada al arzobispo Verdeo, y refurioso le grita que botó a la basura su gran talento. Y así los años pasaron, y aunque ya no era la santa, se volvió la guardiana del fuego sagrado, y tocaba el laúd todas las noches, porque si se quedaba dormida por solo un momento, esa visión de su muerte llegaba a ella, y el responsable de despertar a Beldrock era el arzobispo Verdeo. La razón por la cual hizo eso es que gracias al mandato del emperador Cloel, denominado el legendario gobernante sabio, el mundo encontró la estabilidad, pero en un mundo pacífico,
Ya nadie busca a Dios, y como resultado, la autoridad del Santo Papa estaba disminuyendo, y Verdeo, conocido como un clérigo y hombre de negocios, se le ocurrió una idea para aumentar la autoridad del Papa, que era el despertar a Beldrock, y al hacerlo las personas se llenarían de miedo, y en ese instante, la Iglesia demostraría que puede subyugarlo, y la razón por la cual estaba buscando una santa era para servirla como sacrificio y sellar al dragón de la lanza santa, y creyó que al escapar había evitado que eso pasaría, pero unos años después encontraron una nueva santa, que era Claris. Aunque no poseía el mismo talento para la magia divina como ella, mostró una aptitud sobresaliente para las artes sagradas, y tanto su conducta, gracia e intelecto eran como si hubiera nacido para ser la siguiente santa, y sabía que debía contarle que se volvió la santa porque ella escapó, y su lucha por sobrevivir la llevara a la muerte, así que mediante sus canciones avivaba las llamas de la libertad y el romance, esperando que ella comprendiera y escapara, pero nunca lo logró, y al ver su sonrisa, la culpa atravesaba su corazón, y como no aguantó más escapó, y justo así se volvió un abardo, y su destino final fue la Academia Silvania, y al principio no sabía el momento exacto del despertar del dragón, pero ahora podía predecir cualquier momento con los ojos cerrados. Iniciaba yendo a la capilla, pero Taldarek no le permitía la entrada, pero al mostrarle su bendición sagrada, le permitía el paso. Ya dentro, habían decenas de apóstoles preparados para el combate. Y más allá, había una daga, con la cual podían despertar a Beldrock, e intentó cientos de veces persuadir a Verdeo y los apóstoles, pero no la escuchaban, y al ver que no estaba Claris allí, notó que ellos consideraban a Beldrock una historia de cuentos de hadas, pero al ver el monstruo que habían despertado, rápidamente enviaban a un mensajero que fuera en busca de Claris para que lo salvara, y al recordar que esa pobre chica iba a morir por su culpa, no aguantó más, y se ubicó en el sello, debido a que ese era su deber desde el principio. Pero lo que no anticipó es que la bendición sagrada en su cuerpo, al intentar protegerla, despertó toda la magia aspectual en su cuerpo, lo que provocó que retrocediera el tiempo una y otra vez, y eso solo acabaría hasta que su poder divino se agotara, y una vez eso sucediera, el dragón de la lanza santa sería sellado, por lo que repitió ese mismo día, una y otra vez, solo para que su magia se agotara, y en cuanto eso sucediera iba a morir, y pensaba que ese era su castigo, por empujar a otros a hacer lo que ella debía. Y pensar de esa manera de alguna manera le trajo paz, y como percibió que su magia ya casi se agotaba, solo quedaban como máximo 1 o 2 intentos, y por fin todo terminaría. Pero en cuanto se estaba dirigiendo a la capilla, se terminó topando con Tito Ed, y el que la vio malherida, preocupado le pregunta si quiere un poco de agua o jugo. Brosazo si quieren otra parte de las aventuras de Tito Ed. Pido una meta de 2700 likes y tan solo 270 comentarios. Ya saben, si la quieren apóyenla, y sin más que decir, continuemos. Unos cuantos minutos después, vemos que Ed le lleva un poco de jugo, y en cuanto se lo entrega, muy serio le menciona que sabe que va a morir. Abel al oírlo queda en shock. La razón de ello es que eso fue lo mismo que le dijo cuando todo inició, y cuando regresaba en el tiempo, todo sucedía de la misma manera, excepto de eso, y la respuesta que le dijo esa vez fue que lo sé. Y sabe que esa conversación se siente como algo de un pasado distante, y ahora por primera vez siente que ha regresado al principio, pero nada ha cambiado, y terminara con esa conversación rápido, e irá a la capilla. De pronto, Ed curioso le pregunta si eso es todo, ella le dice que sí, él muy serio le menciona que no sabe todo lo que está pasando en ese momento, pero está a punto de morir, y si en verdad eso es todo lo que tiene que decir, Abel le sigue diciendo que sí. Ed nuevamente le pregunta si en verdad es todo. De pronto, ella recuerda las veces que le cantaba a Claris, y de la nada aparece Ed y le pregunta si eso es todo. Ella, cansada, le pide que por favor se detenga, debido a que se tiene que ir. De pronto, la vemos en el punto exacto donde su padre se marcha, y ella con una cálida sonrisa le agradece por su arduo esfuerzo, pero de la nada aparece Ed y le pregunta nuevamente si eso es todo. Ella al oír eso,
cae en un mar de llanto y se pregunta a sí misma si en verdad eso es todo, y sabe que las palabras que le quería decir a su padre aquel día no eran de agradecimiento, sino un llanto desesperado, pidiéndole que no la abandonara, y al final admite que tiene miedo y no quiere morir. Ed, al oír eso, se toma rápidamente una botella de agua y sin más dilación se levanta y le menciona a Abel que le fue muy difícil decir algo obvio. Y le pide que por favor le diga todo lo que sepa, porque van a acabar con eso de una vez por todas. Retomando con Clarice, vemos que nos cuenta que en cuanto le contó todo a Tito Ed, él se fue en busca de Abel, y ella se dirigió a la capilla. Taldare, que en cuanto la ve, aparece de inmediato, y curioso le pregunta qué hace aquí, si debería estar ahora mismo en el salón Trix. Ella no le responde, y simplemente ingresa a la capilla, debido a que debía descubrir la verdad de una vez por todas. Ya adentro, le pide al arzobispo Verdeo y apóstoles que se detengan ahora mismo, y muy serio le menciona a Verdeo que creía que era un creyente devoto que se preocupaba por la orden santa. Él le da la razón, por lo que le comenta que su Dios siempre ha reinado los cielos, pero los ignorantes e inferiores mortales se niegan a creer hasta que se los demuestre. Clarice le grita que entonces, para demostrar eso, va a despertar al dragón de la lanza santa y así esparcir su gracia. Él le dice que sí y que no se preocupe, porque no tomará mucho tiempo detenerlo. Clarice, que ha vivido ese día cientos de veces, sabía que eso no era cierto, por lo que lo trata de convencer de que se detenga, debido a que si despertaba a ese monstruo, destruiría todo, pero al ver el sello en el suelo, cae en cuenta que desde el principio su vida era el seguro. Él le da la razón, pero solo en caso de que el plan falle. Retomando con Abel, le cuenta a Ed que las finanzas de iglesia han estado empeorando por mucho tiempo, así que el arzobispo Verdeo planeó despertar al dragón de la lanza santa y derrotarlo, para así mejorar la fe de las personas y expandir la influencia de la orden, y él siempre ha sido así desde que lo conoció. Ed, curioso, le pregunta si intento persuadirlo. Abel le dice que sí, pero no le presto atención, y no importa quién lo haga, nunca cambiará de opinión, y si intentan detenerlo no podrán, debido a que trajo a las fuerzas absolutas de la iglesia, que eran los apóstoles de Telos, y son lo suficientemente fuertes para enfrentar a un ejército entero, y con ese nivel de fuerza no podrán hacer nada. De pronto Ed levanta a la linda Abel, debido a que tenían que darse prisa. Ella por supuesto se avergüenza por ello. Mientras corrían a la capilla, Ed le pide que no se preocupe por esos tipos, debido a que trajo a alguien más fuerte. Retomando con Verdeo, vemos que queda en shock al ver que alguien lanzó relámpagos, y en cuanto se gira para ver al culpable, vemos que era la linda Lucy, y ésta se andaba turbo papeando a los apóstoles. Verdeo iracundo le grita que si acaso no le teme al enojo del dios Telos. Lucy le dice que no, debido a que no cree en un dios. Rosazos, este capítulo estuvo rezad, al saber todo lo que ha vivido la hermosa Abel, y lo único que ella quería era vivir, pero al final, no tolero que Clarice muriera por su culpa, pero el verdadero culpable de ello es el asqueroso de Verdeo, que las usó a ambas para sus planes malévolos. Si no comprendieron algo, pregunten en los comentarios, que yo responderé, y sin más que decir, mi rey, sería un adiós.